Este tema es un tema algo peculiar, no todas las comunidades autónomas lo convocan, ni mucho menos. Si bien es cierto que la mayoría de técnicas y valoración de enfermería que se hace con el paciente crítico son de aspectos o de sistemas que sí que se puede relacionar con los temas. Por ejemplo, cuando hablamos de valoración cardiovascular, pues en el tema de cardiología se puede valorar. Cuando hablamos de valoración neurológica, lo podemos ver en el tema de neurología. Comunidad Valenciana, como no ha convocado temas específicos en este sentido, pues algunos de estos aspectos los vamos a relacionar en esta sesión del paciente en UCI, en unidades críticos. Si abres tu cuaderno ahora mismo, ves que este tema se divide en 6 apartados, que es lo que tenemos ahora mismo en la presentación, y de los 6 apartados, primero vamos a hablar un poco de las generalidades del paciente crítico, y luego los puntos de interés que vamos a abordar de forma más interesante va a ser tanto el punto 2, que obviamente es valoración cardiológica en UCI, y luego el punto 4, que es valoración respiratoria en UCI. Vamos a ver que estos son los puntos críticos donde tenemos valoración desde el punto de vista de cuidado de enfermería, donde hay contenidos que son más interesantes y por tanto tienen más perfil de preguntas en las distintas pruebas OPE que vamos encontrando en el análisis que vamos a desarrollar. Vamos a por ello. Vamos a empezar primero hablando de generalidades de la UCI, de las unidades de críticos. Para empezar el abordaje de este tema, la primera idea que se te va a quedar impregnada va a ser el número 23. ¿Por qué para empezar a hablar de generalidades de la UCI hablamos del número 23? Pues es muy fácil, vamos a ver que cuando hablamos de un paciente UCI, hablamos que es un paciente que tiene una serie de características. Cuando hablamos de la definición de paciente UCI, vemos que como mínimo tiene que tener una característica que es que necesita un soporte respiratorio o avanzado o como mínimo un soporte respiratorio básico y el soporte de otro sistema o de otro orgánico, de otro órgano. Vamos a ver que, por tanto, hablamos de un nivel de complejidad en el que siempre está el soporte respiratorio, sea avanzado básico, y luego el soporte de otro sistema u órgano. A la hora de hacer esta clasificación vamos a ver que un documento del Ministerio, que es el que guía un poco las recomendaciones y los estándares de cómo se estructuran todas las UCIs a nivel nacional, vemos que clasifica a los pacientes en 4 tipos. Los 4 tipos se clasifican con números y es el 0, 1, 2 y 3. Obviamente los pacientes que son UCIs, y por eso hemos empezado hablando del número 23, son los que se clasifican como tipo 2 o tipo 3. Normalmente el tipo 3 es el que acabamos de definir, que es un paciente que requiere un soporte vital respiratorio avanzado o incluido el sistema de soporte de otro órgano. Como vemos, también se puede meter a un paciente UCI a algunos pacientes de nivel 2. Un nivel 2 es el que requiere el soporte de algún órgano o sistema que requiera una vigilancia de forma frecuente. Por tanto, observamos que el número 23 es lo que nos sirve para recordar los 4 niveles de paciente que hay y que normalmente un paciente UCI es un nivel 3 y entran también algunos niveles 2. Una vez que tengo esto claro, en la siguiente diapositiva vamos a ver algo que no es esperado que nos haga una pregunta, que es un poco las características que tiene la estructuración de los servicios de unidades críticas. Vamos a ver que entre las características mínimas que tiene que cumplir, según los estándares y recomendaciones del Ministerio de Sanidad, tenemos incluso el número de camas que tiene que tener una UCI. Vemos que el mínimo que tendría que tener una UCI son 6 camas y llegando a un número estándar medio de 12-14 camas, donde se recomienda que algunas de estas camas se dirijan específicamente para patología cardiocirculatoria. Entre las recomendaciones vemos que es curioso ver que nos dice hasta el número de metros cuadrados que tendría que tener una habitación UCI, que oscila cercano a los 24 metros cuadrados. Es verdad que también nos recomienda incluso el número de tomas eléctricas que debe tener y a la altura que tiene que estar. Es muy curioso ver este tipo de información. Todos los que estéis escuchando esta videoclase, que sois enfermeros, enfermeras UCI, pues desde luego es verdad que relacionamos que decimos, pues es verdad que curioso que normalmente las tomas de luz suelen estar siempre a 90 centímetros de altura. Bueno, esto más que nada es una curiosidad, no esperemos que nos haga una pregunta de estas características y cuanto menos que nos digan cuántos metros cuadrados tiene que tener un habitáculo, una habitación en una UCI. Del resto de características sí que es interesante ver las que son características ambientales, porque veis que una UCI tiene que tener 10 renovaciones por hora de todo el aire que contiene cada una de las habitaciones. Vemos que es curioso ver los decibelios. En los estándares de calidad recomiendan que los decibelios que por la mañana no son igual que por la tarde que igual por la noche. Las UCI son servicios en los que suele haber una actividad intensa, independientemente de que sea mañana, tarde o noche, y lo que los estándares de calidad recomiendan es que intentemos minorar la intensidad del ruido que se produce por las noches en las UCI, para que dentro de lo posible, según el perfil del paciente, pueda haber lo más parecido a un descanso y respetar los ritmos circadianos. Es una curiosidad, no tiene más, la temperatura oscila entre 21 y 24 grados y como vemos la humedad entre 45 y 55%.
Lo que es más interesante de todas las características generales de la UCI es ya cómo clasificamos por niveles. Vamos a ver que las UCI se clasifican en 3 niveles. Y estos niveles de UCI van a estar relacionados con el perfil de dependencia y por tanto de complejidad que tenga el paciente. Las UCI que tienen pacientes con un nivel de complejidad menor se llaman de nivel 1 y las UCI que tienen pacientes con un nivel de complejidad mayor se llaman de nivel 3. Obviamente esto no es relevante porque nos implica directamente a enfermería cómo abordamos según el ratio profesional paciente que atendemos. Obviamente si tenemos un paciente crítico muy complejo, el ratio ideal será de un enfermero o una enfermera por un paciente. Y en cambio en aquellas UCI donde tenemos pacientes críticos con un nivel de complejidad menor, vemos que son las de nivel 1 y cada profesional podrá asumir incluso hasta 3 pacientes. En cambio vemos que un nivel 2 de UCI, pues normalmente cada profesional podrá asumir 1,6 pacientes. No tiene más, por tanto nos quedamos con la idea de que las UCI se dividen en 3 niveles y que esto da lugar al ratio de atención por profesional-paciente. Una vez que tengo esto claro, la siguiente pregunta que nos haríamos es ¿y cómo clasificamos el nivel de complejidad de los pacientes? Hay una escala que es la TIS-28, está bien que por lo menos nos suene, no hay ninguna pregunta en el mundo OPE sobre ella, pero por lo menos que nos suene la TIS-28. Si la metemos en Google y hacemos una búsqueda, vamos a ver que es bastante empleada. La TIS-28 básicamente lo que hace es tener en cuenta varias dimensiones de abordaje desde el punto de vista del paciente crítico, básicamente por sistemas. Sistema nefrológico, sistema respiratorio, sistema cardiocirculatorio, y lo que hace es que tiene en cuenta cada uno de estos sistemas para puntuarlos. Por lo tanto, esta escala es una escala con una cierta complejidad que divide al paciente en 6 bloques y a cada uno de ellos le da una serie de puntos. Vamos a ver que cuando el paciente tiene menos de 10 puntos se divide en la clase 1, entre 10 y 19 puntos sería de clase 2 y de clase 3 sería pacientes que tienen más de 20 puntos, entre 20 y 39 puntos. Habría una cuarta clase que clasifica esta escala, que será para pacientes muy críticos o intensamente críticos, que serían pacientes que puntúan más de 40 puntos. La realidad es que esta escala no lo han preguntado nunca, pero por lo menos que nos podría sonar. Vemos que los puntos de corte no es muy difícil porque nivel 1 hasta 10 puntos. Nivel 2, ¿de acuerdo? Toda la segunda docena, por tanto todos los que tienen entre 10 y 20 puntos. Luego vemos que la tercera docena entre 20 30 y 40 puntos y a partir de 40 puntos, 4, nivel 4, clase 4, a partir de 40 puntos. Es fácil recordar los puntos de corte porque corresponden más o menos con los niveles que acabamos de clasificar. Muy sencillo. De todo lo que estamos comentando aquí, se ha extraído un documento que es el que representa toda la estructuración que tienen que tener las UCIs a nivel nacional. Este documento vemos que es el de la unidad de cuidados intensivos, que son los estándares que recomienda el Ministerio de Sanidad, y dentro de ella hay algo interesante en el que vamos a parar un momentito, que hemos llevado al manual que tenemos ahora mismo, conceptos básicos, que es quién es la enfermera responsable de UCI y habla también de la enfermera responsable del paciente. Es curioso que hay pocos servicios en los que se recomienda desde el punto de vista de los estándares de calidad que haya tanto una enfermera responsable por turno de toda la UCI y que a su vez haya una enfermera responsable de cada paciente. Es curioso, pero lo estructura de tal forma que da una información de competencia muy bien estructurada. Si bien es cierto que con una lectura comprensiva de lo mismo, pues nos podemos quedar con 2 o 3 ideas. Al mismo tiempo, sí que se hace una recomendación de que la UCI tiene que tener protocolos bien estructurados. Y entre los protocolos hay protocolos de atención y cuidado al paciente y protocolos que son bastante interesantes como de transporte del paciente. Cómo un paciente UCI se transporta a otro servicio cuando es preciso. Vemos que entre este concepto también ahonda en el hecho de que siempre que un paciente es transportado a otro servicio, siempre tiene que estar acompañado por la enfermera responsable de él mismo y que el soporte respiratorio corre a cargo de la enfermera responsable, etcétera, etcétera. Ahonda en una serie de cuidados que la verdad es que con una lectura comprensiva no podemos llevar las ideas más interesantes. En el cuaderno, si hacemos una lectura comprensiva de estos elementos, nos quedamos con las ideas clave, pero si bien es cierto, si quieres ahondar un poco más o leer alguna idea, este documento está bastante bien. Pinchamos unidades de cuidados intensivos, Ministerio de Sanidad, y nos sale este documento que tenemos de estándares de calidad. De lo más interesante de estos cuidados, como venimos señalando, acabamos de describir las características del transporte. La higiene no tiene mucho más, porque realmente vemos que cómo se moviliza un paciente, y la higiene en un paciente que está más crítico, cómo se realiza cuando está descompensado, pero solo con una lectura comprensiva es suficiente para que nos quedemos con las ideas críticas. Ahora, en el balance hídrico sí que tenemos que tener en cuenta que en un paciente crítico suele haber lo que denominamos pérdidas insensibles. Y para calcularlas tenemos que tener en cuenta que si tenemos un paciente que está intubado y le tenemos que sumar 200.000 litros de pérdida,
pues desde luego tenemos que tener en cuenta que esto es característico del paciente UCI. No tiene más, pero son, a la hora de hacer un balance hídrico, ideas básicas que nos tenemos que quedar ahí y estructurar para poder hacer un cálculo, teniendo en cuenta que las preguntas sobre que hemos tenido son de un nivel de sencillez bastante elevado. Muy bien, pues con esto damos cierre a lo que es el primer abordaje de generalidades del paciente UCI. Nos quedamos con unas cuantas ideas de cómo se clasifican los pacientes a través de la TIS 28, de los niveles que hay de atención de un paciente crítico y, por último, todas las características generales de cuidado que nos da a través de los estándares de cuidados el documento del Ministerio que acabamos de presentar. Recordando que siempre en la UCI hay dos perfiles de enfermera, que es la enfermera responsable de UCI y la enfermera responsable del paciente. Continuamos con el segundo apartado de la evaluación del paciente en unidad de críticos. En el segundo apartado vamos a valorar básicamente todos los aspectos que son de atención cardiovascular. Estos aspectos que tenemos en nuestro cuaderno de trabajo los vamos a centrar sobre todo en técnicas y procedimientos porque es lo que nos ha convocado Comunidad Valenciana. Entre las técnicas y procedimientos, como puedes ver ahora mismo en la diapositiva, nos vamos a centrar sobre todo en dos técnicas de abordaje desde el punto de vista arterial y dos técnicas de abordaje desde el punto de vista venoso. Las dos técnicas desde el punto de vista arterial de las que vamos a hablar va a ser de la cateterización arterial y por otro lado vamos a hablar del balón de contrapulsación intraaórtico. Y luego técnicas de acceso a través de venas, acceso venosos, vamos a hablar del catéter Swangan y vamos a hablar de catéteres venosos centrales, sean bien desde acceso central propiamente dicho o de acceso periférico. Estos son los 4 tipos de catéteres de acceso que vamos a hablar dentro de los cuidados cardiológicos en el paciente UCI. Vamos a comenzar con esta diapositiva diferenciando una idea que es bastante básica, que es por dónde accedo para poner cada uno de estos catéteres. Como vemos, para una cateterización arterial se suele emplear poco en un paciente UCI, la solemos emplear para monitorizar la tensión arterial de forma continua y permanente en un paciente que está muy descompensado. Y entre ellas, entre las técnicas de elección, entre las arterias de elección, tenemos la radial, la humeral o la pedia. Normalmente todos los que estéis escuchando este vídeo, que habéis estudiado, que habéis trabajado en UCI, todos sabéis que normalmente la de elección suele ser la radial, donde ponemos un sistema de donde monitorizamos continuamente la tensión arterial. La otra técnica que tenemos que tener en cuenta es el balón de contrapulsación intraaórtico. Como bien dice la palabra, el balón de contrapulsación intraaórtico queda alojado dentro de la aorta. Normalmente la elección para introducir este balón suele ser a través de la vía arterial femoral, concretamente la femoral derecha. Con lo cual ya tengo dos accesos de vía arterial, uno para la cateterización arterial y otro para el balón de contrapulsación intraaórtico. En cambio, para introducir el catéter de Swangan o para introducir los catéteres venosos centrales, vamos a ver que para el Swangan se suele elegir como vía de elección la vena yugular o la subclavia, y para elegir un catéter de acceso central se suele elegir la subclavia también o la femoral. En cambio, para elegir un catéter central a través de acceso periférico, se suele elegir la vena cefálica o la vena basal. Está bien que en un abordaje general veamos básicamente todas las venas o arterias de elección para hacer cada una de estas técnicas o procedimientos. Como enfermeros y enfermeras UCI, son conceptos muy básicos que la mayoría obviamente dominamos. Vamos a ir describiendo las características básicas de cada uno de estos procedimientos. Empezamos por la cateterización arterial. En la cateterización arterial todos tenemos que tener claro que se mete con un tipo de vía periférica a la que estamos acostumbrados a canalizar vías venosas, pero si bien es cierto tenemos que tener unos cuidados diferenciales. Los cuidados diferenciales que tenemos que tener con la vía arterial está relacionado con la gran presión y elevada presión que somete la misma, lo cual nos exige que cuando canalizamos una arteria radial, automáticamente conectarla a un sistema. Los sistemas que los conectamos, como podemos ver, uno de ellos va a tener una vía que va a ir a través de un sensor a un monitor y de forma continua nos va a estar dando los datos de la tensión arterial, y por otro lado va a salir un sistema que va a ir a un suero que va pulgado. Este suero que va pulgado normalmente lo que hace es ejercer una presión positiva, como estamos viendo, normalmente sobre los 300 milímetros de mercurio. ¿Para qué ejerce una presión positiva? Para contrarrestar la gran presión que ejerce la arteria y conseguir tener un flujo positivo y continuo de irrigación. Básicamente un pulgado, lo que solemos llamar vía de mantenimiento, suero de mantenimiento. De tal manera que conseguimos un flujo positivo de 2,5 mililitros a la hora y conseguimos que no se obstruya esta vía arterial. Está bien que tengamos en cuenta, por tanto, que este tipo de vía suele tener dos sistemas, un sistema que va a un monitor transductor que nos da una información continua y otra que suele ir a un sistema de presión positiva que bien se puede hacer con manguitos o presurizadores que existen en el mercado para este efecto, que comprimen los sueros y consiguen ejercer una presión positiva continua. No tiene más de esta información que tenemos aquí.
es la mínima que tenemos que quedarnos de cateterización arterial. Un poquito más compleja es la idea que nos tenemos que quedar del balón de contrapulsación intraórtica. Tenemos que prestarle atención porque dentro de los cuidados UCI de este tipo de sistemas ya hemos tenido preguntas sobre él. El balón de contrapulsación intraórtica, como bien señala la palabra, es un balón que va contra la pulsación. Contra la pulsación significa que se va a contraer el balón justo en el sentido contrario con lo que lo hace el pulso. Conclusión, cuando hay un latido pulmonar, el balón está desinflado. Y cuando el corazón se relaja, el balón se contrae. Contrapulsación. ¿Y por qué se aloja dentro de la aorta? Se aloja dentro de la aorta porque lo que va a hacer básicamente este balón es que va a hacer un fenómeno de desplazamiento. El fenómeno de desplazamiento lo que va a conseguir cuando se infla el balón es desplazar un volumen que queda sanguíneo, que queda alojado en la aorta, tanto para la parte superior de la misma como para la parte inferior. Con lo cual va a permitir una movilización del flujo arterial y por tanto oxigenar aquellas estructuras donde hay un déficit de oxigenación. Cuando impulsa la sangre hacia arriba, va a conseguir llevar sangre hacia las coronarias y hacia perfusión cerebral, y cuando lo hace hacia abajo, hacia las extremidades inferiores. Obviamente todos deducimos que este tipo de balón de contrapulsación intraórtica se le pone a pacientes críticos que tienen un gasto cardíaco muy disminuido. Al tener un gasto cardíaco muy disminuido, tienen poca movilización del volumen de eyección y por tanto esa fracción se suele quedar en el recorrido aórtico. Y lo que hace el balón es que en una insuflación rápida y ágil da un impulso a esa sangre y por tanto va a ayudar a un desplazamiento. Este es el sentido que tiene el balón de contrapulsación intraórtico. ¿Cómo conseguimos que un balón de contrapulsación intraórtica haga su función? Primero, la técnica para introducir el balón de contrapulsación intraórtica, hemos dicho que la vía de elección era una arteria y que era la arteria femoral. Normalmente es la arteria femoral derecha porque consigue un circuito muy rápido y muy ágil para llegar a la arteria, a la aorta descendente. Si no se queda en el sitio adecuado y se eleva demasiado, puede producir isquemia en los brazos porque puede producir obstrucción en el flujo que va hacia lo mismo, de las arterias braquiales y por tanto obstrucción de las mismas. Con lo cual, el balón de contrapulsación intraórtico debe quedar en la aorta descendente en un punto tal que no produzca obstrucción de otras arterias. Con lo cual, uno de los grandes riesgos que tiene el balón de contrapulsación intraórtico es que puede producir de forma inminente una isquemia y también puede producir de forma inminente una hemorragia porque obviamente está alojada en uno de los vasos sanguíneos más importantes del sistema cardiocirculatorio. Una vez que tengo claro esto, ¿cómo funciona el balón de contrapulsación intraórtica? Una vez que metemos el catéter a través de la femoral, nuevamente vuelven a salir dos vías, una que nuevamente va a un suero, y ese suero lo que va a hacer un suero de mantenimiento que va a una presión positiva para purgar la vía que no se produzca una obstrucción, y el otro nuevamente va a un transductor. El transductor al que va el balón de contrapulsación intraórtico suele ser un monitor electrocardiográfico. ¿Para qué? Porque se sincroniza con la onda R. La onda R coincide con la contracción de los ventrículos y lo que va a hacer el balón es que se va a contraer justo cuando no hay una onda R. Por tanto, se sincroniza con la misma, con el monitor, para no coincidir con la onda R. Y por tanto, insuflarse cuando los ventrículos están relajados. Es decir, cuando no hay fracción de eyección, cuando el corazón está en diástole. Muy bien, una vez que tenemos esto claro, vamos a ver que la sincronización que hace el balón de contrapulsación intraórtica, cuando se programa puede ser relación 1-1, relación 2-1, relación 3-1. ¿Qué significa esto en un balón de contrapulsación intraórtica? Que se puede contraer en cada latido, es decir, después de cada latido se contrae. Que cada 2 latidos se contrae una vez, que cada 3 latidos se contrae una vez. ¿De qué depende? De las necesidades que tenga el paciente. Aquellos pacientes que tienen menos gasto cardíaco y están más críticos van a necesitar una relación más alta de contracción cardíaca y contracción del balón de contrapulsación intraórtica. No tiene más, por tanto vemos que estos conceptos son bastante sencillos de balón de contrapulsación intraórtica. Terminamos el recuerda de los conceptos básicos del mismo, viendo que es muy interesante tener claro que consigue hacer una insuflación tan ágil y rápida y desinflarse porque contiene helio. Y al tener helio consigue tener un inflado y un vaciado del mismo súper rápido, súper ágil, para poder coordinarse con la frecuencia cardíaca. Muy bien, estas son las ideas básicas que tenemos que tener de balón de contrapulsación intraórtico. Vamos a dar un paso más y vamos ahora a la cateterización del gasto cardíaco a través del catéter Swangan y a los catéteres venosos centrales. Swangan es uno de los catéteres más interesantes que se utiliza en la UCI, en paciente UCI. El catéter Swangan es un catéter que se utiliza, se introduce a través de un acceso venoso.
Siempre que utilizamos el catéter Swangan vamos a ver que va a tener una serie de luces. Hay varios sistemas, en la mayoría de catéteres Swangan, como vemos ahora mismo en la presentación, tienen 4 luces. Hay otros sistemas o otros modelos que llegan incluso a tener 6 luces. Los básicos estándar tienen 4 luces y tiene una luz proximal que se queda alojada normalmente en las venas cavas y por tanto mide la presión venosa central en las cavas o la aurícula derecha. Tiene otra que se queda en la arteria pulmonar, otra que se va a quedar en la arteria pulmonar distal y otra que se va a quedar cercana a los capilares pulmonares y por tanto va a medir esa presión capilar pulmonar. 4 luces son las que tiene por tanto el catéter Swangan. Lo que tenemos que tener claro, como vemos ahora mismo en esta imagen, es que el catéter Swangan, venga por la vena que venga, siempre va a pasar por la aurícula derecha, luego va a llegar al ventrículo derecho y una vez que llega al ventrículo derecho le vamos a introducir un poquito más para adentro, pasando por la arteria pulmonar hasta llegar al punto que se llama punto de enclavamiento, que es el punto más profundo dentro del lecho de la arteria pulmonar. Es interesante que tengamos claro este recorrido porque vamos a entender que cuando hacemos una medición de las presiones del mismo, te puede medir presiones tanto de la aurícula derecha como del ventrículo, como de la arteria pulmonar, como la presión de enclavamiento pulmonar, que es la más profunda. Ahora, ¿cómo sabemos que el catéter se está quedando alojado en el sitio adecuado cuando se está introduciendo? Es muy fácil. Como vemos en esta diapositiva ahora mismo, observamos que cuando el catéter lo vamos introduciendo por una vena, cuando llega a la aurícula derecha, vemos un recorrido en el que se ve cómo oscila en el monitor la presión que está ejerciendo y vemos que la presión que ejerce la aurícula es más o menos bajita. Oscila entre 0,7, 0,6, 0,8, que es la presión normal en la aurícula derecha, de 0 a 8 milímetros de mercurio. En cambio vemos que nada más, si seguimos introduciendo el catéter hacia adentro, cuando llega al ventrículo derecho, como las presiones ya oscilan entre 0 y 25, oscila y sube mucho más la presión y es muy fácil, cuando estamos introduciendo un catéter Swangan, ver que estamos en el ventrículo derecho. En el mismo momento que ya lo introducimos a la arteria pulmonar, ya vemos que la presión base sube a 10 milímetros de mercurio y oscila entre 10 y 25. Y por último, cuando seguimos introduciendo el catéter hacia los capilares pulmonares, vemos que la presión oscila mucho y se queda en torno a unos 10 milímetros de mercurio. Con eso cualquier persona puede observar que cuando vamos introduciendo el catéter, identificar muy bien la estructura anatómica en la que estamos en cada momento. Una vez que tenemos esto claro, lo que conviene recordar, porque ya nos lo han preguntado en el mundo de las oposiciones, es qué presión oscila o se modula en cada una de estas estructuras. ¿Cómo podemos observar la presión que encontramos en venosa central? En las cavas suele oscilar entre 0,8, suele coincidir más o menos con la presión que hay en las aurículas. Normalmente la presión que hay en la aurícula es un poquito menor. Cuando hablamos de la presión de las cavas suele oscilar entre 3,10 milímetros de mercurio y en cambio nada más llegamos a la aurícula derecha baja un poquito, esos 3,10 baja a 0,8 milímetros de mercurio. Y a partir de aquí ya hemos dicho que sube en el ventrículo, sube en el arteria pulmonar y baja mucho en torno a los 10 milímetros de mercurio los capilares pulmonares. Una vez que tengo esto claro, de las distintas presiones que se modulan, es muy interesante ver cómo el catéter Swangan es capaz de medir el gasto cardíaco. Es muy interesante, es muy inteligente cómo el Swangan mide el gasto cardíaco. Todos recordamos que el gasto cardíaco es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Es decir, cuánto volumen del volumen que ha entrado del ventrículo izquierdo, cuánto pasa al recorrido arterial. ¿Qué pasa? Este catéter viene de las venas y se ha introducido por las cámaras derechas. ¿Cómo este catéter es capaz de medir cuánto volumen saca el ventrículo izquierdo? Lo hace de forma indirecta. De forma indirecta significa que calcula a través del volumen que llega a la aurícula derecha cuánto ha llegado a la presión de capilar pulmonar, cuánto llega a los capilares pulmonares. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace a través de la técnica que se llama método FIC. Como ves aquí abajo en la diapositiva pone método FIC y el método FIC es el método con el que se calcula el gasto cardíaco indirecto. ¿En qué consiste este método? Muy fácil. A través de la luz proximal, que es el que está alojado en la aurícula derecha, se introduce un suero frío. Y a través de una técnica de termodilución, en la parte distal tiene otro sensor que es térmico. Y lo que calcula este sensor es que del suero que tiene introducido en la parte proximal, cuánto llega a la distal. Con lo cual calculo cuánto volumen hemático se ha movilizado desde la aurícula derecha hasta la presión pulmonar, hasta las arterias pulmonares. De esta manera, de forma indirecta, calculo que de la arteria pulmonar cuánto llega a las cámaras cardíacas izquierdas y, por tanto, se movilizan al resto de
recorrido cardiovascular arterial. Una vez que tengo esto claro, vemos que es muy interesante quedarnos con estas ideas del catéter Swan-Ganz porque tenemos preguntas sobre el mismo. Por último, para cerrar la presentación del paciente cardiovascular, este segundo apartado, solo recordamos que de los catéteres venosos centrales tenemos los que son de acceso central propiamente dicho, que ya hemos dicho las vías de elección, y las que son de periférico, que ya hemos señalado las dos vías de elección. Del periférico solo recordamos que tenemos un tipo de sistema, que algunos de ellos están registrados, como el tipo tambor, tipo drum, que consiste básicamente en ir introduciendo un catéter en el que el procedimiento se cuidan algunos aspectos como la movilización de la cabeza del paciente en el lado contralateral para asegurar que el catéter va a seguir recorrido para llegar a la aurícula derecha. Son procedimientos muy básicos y la mayoría de los que estamos escuchando esta presentación ya los dominamos. Cerramos el paciente cardiovascular, valoración cardiovascular del paciente UCI, hablando de marcapasos. Marcapasos dos tipos, el externo y el interno. El externo es para la urgencia. Normalmente la colocación de marcapasos tiene algo de controversia porque no hay un acuerdo total en dónde se coloca el marcapasos. Marcapasos externo vamos a ver que normalmente de elección suele decir que es la parte lateral. Normalmente se puede colocar en varias situaciones, varias posiciones anatómicas. Está la posición antero-posterior, donde de elección obviamente suele ser la parte donde está alojada la cámara cardíaca, y en la parte posterior izquierda. Por tanto, antero-posterior es de elección donde ponemos los electrodos de marcapasos. Cuando en cambio vamos a ver que hay que optar por otras situaciones, elegimos la anterolateral. Anterolateral suele ser la parte anterior debajo de la mama y lateral. Normalmente la anterolateral debajo de la mama y lateral suele ser de elección. ¿Por qué? Porque normalmente la mujer, sobre todo cuando tiene el seno, puede interferir en la traducción de la corriente eléctrica y por tanto no hacer una descarga eléctrica exactamente igual de eficiente. Por tanto, de elección, muchas guías de práctica clínica recomiendan directamente que cuando es posible poner el marcapasos externo de forma antero-lateral, siendo de elección debajo de la mama, antero-lateral. Una vez que sabemos las características generales del marcapasos externo, ¿qué tenemos que manejar de marcapasos interno? El marcapasos interno tenemos que saber que se aloja en la aurícula derecha y ventrículo derecho y por tanto sabemos que tenemos que introducirlo a través de un acceso venoso. Normalmente suele ser la subclavia. Una vez que tenemos claro, y la subclavia izquierda. Una vez que tenemos esto claro, vamos a ver que el marcapasos puede ser provisional, temporal o puede ser definitivo. Del marcapasos sabemos que tiene dos electrodos. El electrodo proximal se suele quedar en la aurícula derecha y el distal se suele quedar en el ventrículo derecho. Normalmente tienen dos polos, un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo es el proximal, que se queda en la aurícula derecha. ¿Por qué es el positivo? Porque normalmente cuando se produce una descarga se suele hacer desde el punto de vista anatómico siguiendo los nodos, y el nodo que está superior y el más importante es el nodo sinusal. Cuando se produce la descarga ahí va a producir una sincronización, por tanto, del impulso eléctrico cardíaco, y por tanto es interesante que tengamos claro que el electrodo positivo se acaba quedando alojado en la aurícula derecha porque ahí tenemos el nodo sinusal y luego el nodo auriculoventricular para producir todo el impulso en cascada a través del haz de Purkinje y el sistema de conducción eléctrica cardíaca. Estos son datos básicos que todos probablemente manejemos, pero nos tenemos que quedar de acuerdo con ellos, con las cualidades básicas del marcapasos externo, del marcapasos interno, por si acaso dentro del paciente UCI y los cuidados y abordaje cardiocirculatorio nos ponen alguna pregunta relacionada con estos conceptos. Vamos a comenzar ahora el siguiente apartado de valoración en el paciente UCI, que es el de valoración desde el punto de vista neurológico. Dentro de este apartado, sencillamente vamos a hacer un pequeño recuerdo sobre el Glasgow, que Glasgow, recordamos todos que ya lo vimos en el tema de anciano, donde dentro del anciano teníamos convocado a valoración neurológica y tenemos las demencias, y allí ahondamos un poquito y estuvimos explicando Glasgow, con lo cual hoy solo vamos a hacer un pequeño recuerdo, porque entre los cuidados que proporcionamos al paciente UCI, está bien que sepamos que también se aplica la escala de Glasgow. Y dentro de ella vamos a ahondar después dentro de la presión intracraneal. Esto sí que es relevante y son cuidados que se aplican directamente dentro del paciente UCI. Sí que tenemos que saber muy bien cuál es la sintomatología, cómo se valora y cómo se hace un abordaje terapéutico de la misma. Comenzamos, por tanto, por Glasgow. De Glasgow recordamos que aquello que vimos en aquella asignatura del anciano se dirigía a recordar que Glasgow, en el abordaje, hay tres tipos de Glasgow. Glasgow en 2017 se actualizó y ya estamos teniendo algunas preguntas de oposición con el nuevo Glasgow. Pero está pasando que simultáneamente estamos teniendo también preguntas del antiguo Glasgow, lo cual nos exige, y os recuerdo, que manejar tanto el antiguo Glasgow, que es lo que tenemos en naranja ahora mismo en esta diapositiva,
Las variaciones que ha introducido el nuevo GLACO 2017 es lo que tenemos en verde, y lo que tenemos en azul es el GLACO, las modificaciones que hay para el GLACO neonatal. Recordar todos que a la hora de valorar el GLACO se valoran solo 3 parámetros. El parámetro que es cómo es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, movimiento. Son las 3 valoraciones que se hacen. Recordar todo que el GLACO puntúa desde 3 hasta 15 y un paciente que tiene severidad es cuando tiene puntuación de GLACO por debajo de 8. 8 o menos en GLACO indica una situación de severidad, de gravedad extrema. Es interesante que lo manejemos porque prácticamente casi todas las preguntas de oposición que hemos tenido en los últimos exámenes que hemos tenido en 2018 han hecho preguntas sobre el mismo. Recordad que de GLACO dijimos que las novedades que introdujo el GLACO 2017 fue que cada uno de estos 3 parámetros puede ser que alguno de ellos asumamos que puede ser no valorable y que el nuevo GLACO asumía que podamos poner que de los ojos he sacado tantos puntos, de la valoración verbal he sacado tantos y de la valoración motora tanto. De tal manera que el nuevo GLACO se puede escribir con letras y números. Ojos, 2 puntos o 2, verbal, 1 punto o 2 puntos, y motora, 3 puntos, 4 puntos. Y se puede escribir, por tanto, con letras y números. Un pequeño recuerdo de aquello que vimos, y es interesante que lo manejemos y que lo tengamos claro, porque lo más probable es que todo lo que estamos viendo en esta asignatura del paciente UCI, probablemente nuestra pregunta estrella se vea directamente a Glasgow. Vamos al segundo apartado, que vamos a hablar de valoración y cuidado paciente UCI desde el punto de vista neurológico, que es la presión intracraneal. Cuando hablamos de presión intracraneal es aquella que se eleva por encima de 20 milímetros de mercurio. Cuando se eleva la presión intracraneal desde el punto de vista del sistema nervioso central, se empieza a manifestar con una clínica. La clínica empieza a ser desde el punto de vista gastrointestinal y luego empieza a ser desde el punto de vista neurológico. Normalmente, desde el punto de vista neurológico, suele dar alteración de la conciencia y cefalea, y desde el punto de vista gastrointestinal suele dar vómitos, suele generar vómitos. Con lo cual, cuando hablamos de la clínica, vemos que en la presentación ahora mismo lo que vemos principalmente es alteración del nivel de conciencia, empiezo a sentir que estoy un poco mareado y empiezo a sentir cefalea, y a continuación se empieza a presentar clínica aparente, como suele ser vómitos, que son unos vómitos muy característicos que se denominan vómitos en escopetazo. Por último, vemos que si sigue avanzando esa situación crítica de presión intracraneal, puede dar lugar a una situación de crisis total y absoluta, que es una hipertensión arterial que se acompaña de una bradicardia. Y por supuesto esto lleva a la peor de las situaciones, que es que la alteración cardiovascular dé lugar a alteración respiratoria y por tanto dé lugar a una alteración cardiorrespiratoria. La alteración respiratoria que se da a una persona que tiene una presión intracraneal elevada suele ser la alteración respiratoria denominada Cheyne-Stokes. Cheyne-Stokes, por tanto, es el patrón respiratorio más característico que se da en un paciente que tiene una presión intracraneal. Todos debemos recordar que de toda esta clínica hay una que es la más característica de todas, que se llama la triada de Cushing. La triada de Cushing se caracteriza, por tanto, por hipertensión arterial, bradicardia y alteración respiratoria. Todos recordamos que es muy fácil recordar esta idea. ¿Por qué? Porque si tengo alteración de la presión arterial, de la presión intracraneal, es porque sube la presión intracraneal, sube la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca, se altera el patrón respiratorio. Triada de Cushing. ¿Por qué acaba aumentando la presión intracraneal? Normalmente porque aumenta tamaño encefálico, se produce una encefalitis, porque aumenta el volumen de sangre o porque aumenta el volumen de líquido cefalorraquídeo. Por tanto, el tratamiento es muy sencillo. ¿El tratamiento a qué se dirige? A dar corticoides para disminuir la irritación encefálica y a dar diuréticos osmóticos para disminuir el volumen sanguíneo y el volumen de cefalorraquídeo. Ese es el tratamiento base. Cuando en un paciente UCI no conseguimos controlar la presión intracraneal con este tratamiento farmacológico inicial, se puede hacer craneostomía, donde se suelen poner válvulas que comuniquen y liberen la presión intracraneal. Con lo cual la craneotomía es una de las selecciones finales que se deja para un paciente UCI en el que tenemos elevada presión intracraneal que no solventamos desde el punto de vista farmacológico. ¿No tiene más? ¿Alguna pregunta se ha escapado? Ya tenemos preguntas sobre el tratamiento farmacológico o quirúrgico, incluso sobre la triada Cushing ya tenemos preguntas OB, y por tanto es interesante que nos quedemos con 4 o 5 ideas al respecto de la misma. Dentro del siguiente bloque que vamos a abordar tenemos los cuidados respiratorios. No nos vamos a ahondar mucho en ellos porque dentro de los cuidados respiratorios ya tenemos sobre todo los puntos más interesantes, que es la intubación orotraqueal dentro del tema de urgencias. Solo recordamos que el procedimiento que tenemos se utilizan varias técnicas, que es la posición de la cabecita, que es la posición de Russell. Se utilizan varias técnicas para ayudar a la intubación difícil o compleja, como es la técnica de Burp, que es la presión en los cartílagos laríngeos.
Y de todas las características que debemos saber de la intubación orotraqueal, debemos recordar que hay escalas que predicen la dificultad en la intubación. Entre las escalas recordamos que tenemos varias como Malpanting, tenemos Patil, tenemos la esternomentoniana y tenemos la de Comarc. La verdad es que es muy fácil recordar las escalas porque con la tontería Comarc, las tres más importantes que tenemos es Comarc, Malpanting y luego el test de mordida. ¿Qué pasa? Es fácil recordarla porque morder, comer, pantis, malpantis, comer, morder, malpantis. Es una tontería para recordar que estas tres escalas son, con elementos muy parecidos, predictores de la dificultad que voy a tener en intubar. La verdad es que son fáciles de recordar porque básicamente todas se basan en lo mismo, que es de la estructura anatómica, que cuanto más grande la estructura anatómica desde el punto de vista laringeo, más fácil es la intubación y cuando más pequeña es, mayor se puede predecir que es la dificultad que va a tener para intubar. Son, como veis, escalas muy sencillas que miden de valoración de 1 a 4 y por tanto, cuanto más avanza, más dificultad prevista podemos tener en la intubación de la misma. No tiene más, es verdad que una de las partes interesantes que podemos tener en la valoración del paciente respiratorio UCI sería la valoración de los respiradores. Pero no solemos tener muchas preguntas sobre las alarmas que existen de presión de los respiradores o alarmas por volumen. Podemos hacer una lectura inteligente, ágil de la misma y ver en qué se basan las alarmas por presión y las alarmas por volumen que tenemos en los respiradores artificiales en la UCI. Si bien es cierto, no solemos tener demasiadas preguntas, por tanto, lectura ágil de la misma para quedarnos con las ideas básicas. Lo mismo nos pasa con los cuidados que hacemos al paciente en depuración extrarrenal. Pacientes que tienen nefropatías que nos llevan a poner terapias de depuración extrarrenal. En el tema tenemos una tabla en la que diferencia básicamente las 4 técnicas de depuración más importantes que hay, que son la ultrafiltración, la hemofiltración, la hemodiafiltración y por último la hemodiálisis. A los pacientes UCI de todas estas técnicas de depuración extrarrenal solemos aplicar la ultrafiltración, porque la ultrafiltración vamos a ver que es una técnica que se aplica en pacientes que tienen una insuficiencia que pueda ser desde el punto de vista cardiocirculatoria general que lleva a fracaso renal. Con lo cual vamos a ver que se da en situaciones donde pueda haber una crisis por insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, situaciones de hipervolemia, es de elección en pacientes que, insisto, están críticos. ¿Qué se caracteriza? ¿En qué se diferencia la ultrafiltración de la hemofiltración? Porque la ultrafiltración es un filtrado sin reposición, mientras que la hemofiltración sí que es un filtrado en la membrana, a través de una membrana, por ósmosis, en la que sí va a haber una reposición. Y luego tenemos la hemodiafiltración, que se dan técnicas un poquito más combinadas, en las que hay técnicas por convección y por diálisis. Y por último tenemos la hemodiálisis, que es más característica del paciente crónico, que suele ir al hospital de día, cada 2 días, cada 3 días, a hacerse una técnica de hemodiálisis, que es una diálisis sin reposición. Las grandes diferencias y donde tenemos alguna pregunta de oposición, básicamente es para qué sirve cada una de ellas y por otro lado, que para cómo sirve o cómo actúa la membrana a la hora de ejercer esta diálisis o esta filtración. Estas son las principales 4 técnicas que hay de depuración extrarrenal. La que no hemos comentado es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal, en cambio, consiste en generar un tipo de diálisis caracterizada por diferencias de flujos de ósmosis. ¿Cómo se consigue esto? Introduciendo gran volumen a través del abdomen, y una vez que tengo gran volumen de abdomen, lo que va a ejercer como membrana va a ser el propio peritoneo. Toda la vascularización que tenemos desde el punto de vista abdominal va a ejercer un cambio de presiones osmóticas con el volumen que hemos introducido y por tanto se va a producir una ósmosis, una diferencia de ósmosis por volúmenes en el que se van a intercambiar solutos. ¿Cómo conseguimos esto? Modulando el tipo de soluto que introduzco en el volumen que estamos introduciendo a través del abdomen. Porque sabemos que se va a producir un intercambio de solutos para igualar las presiones y las concentraciones de los mismos, con lo cual suelen tener altas concentraciones en sodio, dependiendo de los solutos que queramos movilizar. En eso consiste la diálisis peritoneal. No tiene más, vamos a ver que estos son los tipos de diálisis, por tanto, que tenemos, y está bien que hagamos una lectura comprensiva por encima de los mismos porque, insisto, no solemos tener muchas preguntas OB sobre las mismas. Cerramos este tema hablando de los sistemas de alerta y activación que hay en la UCI. El propio documento de estándares y cuidados UCI que hemos comentado al inicio de esta sesión indica que enfermería tiene que hacer una valoración constante desde el punto de vista respiratorio, circulación renal y neurológica, e indica en cada una de estas 4 grandes valoraciones en
cuando cada uno de estos indicadores que salta nos invita a llamar y poner alerta a los compañeros, a los intensivistas, para que haga un abordaje del paciente cada vez que sea necesario. Y como vemos en esta presentación se ha hecho un resumen de lo mismo. Cuando tengamos que avisar desde el punto de vista de Glasgow, pues obviamente cuando hago una valoración neurológica y tengo un paciente con un Glasgow por debajo de 8, estamos ante una situación severa, en este caso habría que activar la alerta. En el caso de punto de vista de valoración nefrológica renal, pues obviamente cuando tenemos un volumen que llega a la anuria, menos de 30 mililitros por hora, durante más de 3 horas consecutivas, esto activaría la alerta del paciente UCI desde el punto de vista nefrológico. No tiene más, vemos por tanto las variables respiratorias y circulatorias en base a la frecuencia cardíaca, tensión arterial y frecuencia respiratoria para activar las alarmas de un paciente UCI cuando está estando en una situación de complejidad crítica o descompensación. Este es el tema, por tanto, del paciente UCI. La verdad es que este tema nos lleva a muchos de los conceptos que la mayoría de los profesionales manejamos, por tanto, la mayoría de estos datos nos lleva a hacer un esquema inteligente, donde al principio tenemos datos que son un poco más de la estructuración del sistema UCI, de los protocolos, donde en enfermería podemos llevarnos algunas ideas valiosas a través de una lectura ágil, y luego vemos por sistemas que hemos ido viendo en cada uno de ellos las valoraciones y cuidados más interesantes en base a las preguntas que hemos tenido en otras comunidades autónomas. Con esto podemos hacer un esquema del paciente UCI y hacer un cierre conceptual inteligente de este tema.